Hermana, hermano hispano, tienes poco tiempo en el país, no estás familiarizado con el sistema. ¿Te gustaría dejarle a tus seres queridos beneficios en lugar de obligaciones? Te cuento cómo mitigar la angustia y el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo? Llamando a Jennifer Chacón al 905-560-1797. Tu agente de seguros de vida que habla tu mismo idioma y está disponible las 24 horas del día, con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage, con más de 35 años en el mercado de seguros de vida del país. No lo olvides, 905-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Goliot, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Continuamos con la segunda parte de Para Todos Ustedes a través ahora de Más Salud para Todos. Y hoy me encuentro en esta segunda parte del programa, me encuentro muy bien acompañado de una venezolana todoterreno. Y ya van a ver por qué digo que es todoterreno. Nacida en Mérida, estado Mérida, como todos los estados de nuestra geografía, hermosísimo. Estado Mérida, me encanta Mérida, por cierto. Sí. Abogado, formada en la Universidad Católica Andrés Bello, creo haber recordado. No, lo hicimos en Universidad de los Andes, en la ULA. En la Universidad de los Andes. Ah, bueno, mejor todavía. Que somos son egresados guerreras de las universidades públicas de nuestro país para orgullo y honra de nuestro país. Sí, universidades guerreras, de estudiantes. Y esta colega, doblemente colega, yo creo que vamos ya pronto por la partida triple. Esta colega mía, abogada, por esas cosas del destino, tuvo que viajar a China a acompañar a su hermanito menor, que contaba en ese momento con 17 años. 17 Y años. la señorita aquí, la doctora, resulta que se decidió y optó por estudiar medicina tradicional china, disciplina en la cual se formó durante 8 años. De 8 arduos años. estudios sacó un máster y un doctorado. Bienvenida, Margaret Suárez. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, en total fueron 11 años, solo que los 2 primeros fueron de estudio del idioma mandarín para poder entonces comenzar a entender un poco más la medicina china. Todo esto, por supuesto, gracias al apoyo de Claudio Rodríguez, mi hermano. Y luego de allí hubo un curso introductorio, por supuesto, de 6 meses, donde ellos te hacen un examen y ven si tienes la capacidad de ingresar entonces al máster. Y bien, como estuve siempre guiada, como siempre estuve apoyada por los profesores que ya conocían a mi hermano, pues fueron puertas abiertas. Realmente esa es la razón por la que yo me quedo, porque Claudio, mi hermano, facilitó bastante el camino, que es un camino difícil, porque China en aquella época, ahora después del COVID, es un poco más limpio, un poco más organizado, ¿no?
tú ya entras a hospitales y clínicas y tienes ciertos requerimientos de salubridad, ¿no? Y sanitarios. En aquella época no, en aquella época era un poco diferente, ¿no? Eran los profesores un poco más desordenados, yo veía poca limpieza y yo soy muy delicada con la limpieza. Yo decía, no, no, esto de agujas, esto tiene que tener otro sistema. Y cuando comienzo entonces con mi maestro del máster, que después fue mi maestro durante estos 8 años, El maestro yo Juan. empecé el maestro Wang Xinjun, comencé yo misma a comprar mis cositas de limpieza, mi alcohol, mis toallas, mi todo yo. Entonces, los pacientes como que se animaban más, ¿no? A mis guantes, todo ese tipo de cosas eran mis gastos, porque yo sentía, no, 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 aquí yo no toco a nadie si no tiene, ¿sabes? Con su específico régimen de higiene, porque si no es un poco extraño, ¿no? En la acupuntura y la medicina china tú necesitas tocar al paciente, tú necesitas sentir al paciente, tú necesitas acercarte al paciente, porque nosotros diagnosticamos incluso viendo ojos, iris, el olor del aliento, la lengua, es decir, nosotros estamos en muy contacto con el paciente directo. Nosotros no podemos diagnosticar tan de lejos porque sería un diagnóstico a lo mejor poco preciso. Entonces, viendo todo esto de tocar, entonces, bueno, hay que lavarse bien las manos, hay que usar bastante alcohol, hay que mantener todos tus instrumentos limpios y esterilizados. Entonces, todo ese movimiento lo comencé un poco más yo en esa clínica. Y después, bueno, otros estudiantes lo empezaron a copiar y cuando empecé a tener ya mis estudiantes que yo tenía que entrenar, ellos me decían, ay, la loca de la limpieza. Y yo, sí, Qué la loca de bien, la limpieza. qué bien. Margaret, ¿qué impulsa a una mujer de leyes a inclinarse por este tipo de estudios? Sí, nuestro cambio, para mí el cambio de gobierno de nuestro país marcó un área muy interesante en mi psiquis, ¿no? Que yo decía, ok, vamos a entrar entonces, claro, yo vengo preparada también de padres que siempre les gustó mucho leer, educarse. Mi papá viene de un padre italiano que se vino a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, entonces es un padre que de todas formas lo formó con ese pensamiento de hay que estar siempre bien preparados, porque tú vales lo que sabes. Mientras más sepas, en algún momento te vas a poder defender en la vida. Entonces, ahí es cuando yo digo, ok, las leyes tienen mucho que ver con la psicología del ser humano porque cuando tú escuchas los casos legales básicos, tú dices, esto lo pudiera resolver una persona conversando, ¿no? Lo pudiera resolver la persona misma si tuviera las herramientas. Entonces vamos a investigar un poco este mundo de la psicología, a ver qué tal. Y medicina forense en la universidad siempre me llamó mucho la atención porque, o se llamaba medicina legal, perdón, no medicina forense, ya eso es en la parte médico, que ahí sí, bueno, hicimos un cursito también, pero medicina legal en esa época era como muy interesante para mí. Entonces yo también me metí en ese mundo y traté de investigar y estudiar más con el profesor, con sus guías, sus libros, y me di cuenta que yo no era tan mala para esta parte de la medicina. No quería medicina occidental porque yo sabía que iba a ser un cambio muy fuerte, muchísimos años de estudio, y yo dije, bueno, voy realmente a visitar a mi hermano para tomar un descanso en mi próximo paso porque como abogado en Venezuela, en ese momento donde yo me gradúo, que viene que ya había empezado este cambio, no me logré adaptar como yo pensé que me podía adaptar, ¿no? Entonces, fue algo interno que me dijo, voy a visitar a tu hermano, si él está bien y las cosas salen bien, te regresas a Venezuela. Entonces, fue allá cuando ya yo vi otro mundo, otras culturas, gente de tantos países, gente que piensa tan distinto, que está preparada de distintas maneras, ¿no? No solamente en la parte legal de sus países, sino en la parte cultural de cada país. Entonces, me enamoró esa China donde todos teníamos la libertad de compartir nuestras culturas, nuestros pensamientos, todo aunado a que ya Claudio había abierto un gran espacio en este mundo de la medicina china porque no pensábamos que lo iba a lograr y cuando yo llego a China ya era un niño famoso en televisión, en Oye, periódicos, la ven acá, disculpa universidad. que te interrumpa, Margaret. Sí, Tu sí. hermanito, yo tengo entendido que él es campeón de artes marciales, Sí, pero él ya era exacto. especialista en esto, que tú lo eres ahora.
Sí, nosotros fuimos ambos fuimos medallas de oro, no nacional, perdón, Sí, ya te he regional. visto por ahí en las redes sociales Sí, practicando. yo todavía y todavía intento recordar y siempre siento que en algún momento donde yo me pueda estabilizar, vamos a hacer, aparte de esta parte de medicina china, vamos a hacer también clases de artes marciales porque va muy junto. Cuando yo comencé ya en China a practicar la acupuntura como tal, me di cuenta que todo lo que nosotros practicábamos de Tai Chi allá en China con el maestro de mi hermano, que practicábamos ya el tai chi o practicábamos qigong, todo eso realmente te ayudaba al momento del manejo del paciente, ¿no? Por lo menos con la parte de temperatura. Yo no puedo ser una persona que tenga las manos frías, por ejemplo. Yo necesito tener mis manos con buena temperatura, porque imagínate yo tocar a una persona yo fría, ya el paciente le da, ay, no le gusta, ¿verdad? Entonces tú siempre tienes que mantener tu calor, tu temperatura corporal para que la persona ya se sienta. Sí, como Confortable. exacto, más tranquila, más cómoda, ¿no? Que tú lo toques frío, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los practicantes de acupuntura, manejen ustedes su propio chi, su propia energía, que estén siempre con una buena temperatura para que el paciente ya los reciba con calidez. No solamente calidez de carisma, calidez de manos también. Claro. Y Margaret, ¿y qué diferencias? Porque claro, estando tú en Venezuela, más de una oportunidad tú habrás acudido a algún médico de la medicina ortodoxa tradicional que nosotros, de este lado del mundo, manejamos en la mayoría de los casos. ¿Qué diferencia has visto tú o, o qué diferencia existe realmente tú que has sido eres una estudiosa de esta otra medicina entre la medicina occidental y la medicina tradicional china? Yo tengo un ejemplo muy bueno que fue, nosotros nacimos en la capital, en Caracas, pero nos mudamos a Mérida de niños. Entonces, en Mérida logramos tener la oportunidad de que mis padres nos dieran sí, o la oportunidad de crecer en un hogar de grama, árboles, montaña, río. Entonces, desde niños nosotros siempre sufríamos o de asma, o de pulmonía, o de flema. Eso fue muy común porque vivíamos o mojados, o fríos, o saltando, o en la mañana levantándonos temprano al colegio. Entonces, yo siempre sufrí de esto, pues mi mamá tendía a llevarme mucho a ver neumonólogos con la bombita, con el aparatito, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con expander esta parte respiratoria. Y comenzaron mis alergias. Cuando yo llego a China, me doy cuenta que mi profesor me empieza a tratar a mí mi asma con acupuntura y yo más nunca vuelvo a tener ni asma, ni flemas, ni alergias. Y eso me causa una curiosidad, pero increíble de decir cómo tú me solucionas a mí mi problema en 3 meses, 4 meses de tratamiento, algo que yo vengo sufriendo desde niña. Entonces él me dice, porque tu prescripción es única y la prescripción de cada ser humano, el origen del síntoma o la enfermedad de cada ser humano es única. Entonces cuando tú te vas a la medicina occidental, si tú y yo tenemos asma, a ti te prescriben lo mismo que a mí, la misma medicina, las mismas pastillas o la misma bombita o prácticamente lo mismo todo. En medicina china no, yo tenía mi propia prescripción, mi propio tratamiento único y eso fue lo que me ayudó. Entonces hoy en día yo ya prácticamente desconozco esa sensación de esos ataques de asma, más nunca. Esas flemas tampoco. Entonces, incluso aquí, llegando a Estados Unidos, me dio COVID porque, bueno, nos fuimos a Las Vegas a celebrar, a ver si yo me ganaba o apostaba y ganaba en Las Vegas, y lo que gané fue el COVID. Entonces regresé con COVID y yo inmediatamente el primer día que tuve fiebre dije, nada, a sangrarme. Yo misma me sangré, la fiebre bajó en menos de 20 minutos. Al día siguiente, nada, yo no tengo flema, yo no perdí mi olfato, yo no perdí mi gusto. A mí no me pasó nada. Estuve con malestar de cansancio, sí, como 3 o 4 días, pero yo no vi que mis síntomas fueran tan graves. Entonces, pensé que fue eso, pensé fue porque me ayudé un poco con medicina china. Ya, entre muchas otras cosas, claro, tú tuviste la oportunidad de experimentar en tu propio cuerpo antes de comenzar los estudios. Esto me hace recordar un hecho anecdótico que me ocurrió hace poco. Margaret, alguien de esas personas que sobran en la vida, hace muy poco eh, pretendió de alguna manera descalificarme
En virtud del éxito de mi programa, yo no tengo la culpa de eso, o mejor dicho, tengo la responsabilidad, no la culpa, porque no he cometido ningún delito, Exacto, no hay ni he ningún cometido delito. ningún pecado tampoco. La responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Alguien en su afán de esa gente que nunca falta, trató de descalificarme diciendo que yo me creía Renio Tolima. Guau, imagínate, Y Renito Lima, entonces yo pero ¿por qué dije, no? a mí eso me causó mucha gracia. Y yo dije después, cuando elaboré el chiste, porque eso fue un chiste para mí, que o sea, enterarme de eso. Yo dije, ojalá de verdad yo me creyera Renio Tolima. Y ojalá haya muchos más venezolanos que se creyeran Renio Tolima, por muchísimas razones. Pero Sí. entre tantas, porque Reni era un señor que él como presentador de televisión, él no anunciaba un producto, según expresaba él, que él no hubiese probado antes. Entonces, fíjate lo que me pasó a mí. En el año 2005, yo voy con un grupo de compañeros a cursar unos estudios en Sao Paulo, en Brasil. Eran estudios que versaban sobre tratamiento del dolor. Y Mm, nuestra instructora, que era, no sé, porque nomás nunca he sabido nada de ella, la doctora Marta Imamura, china. Era una mujer adorable y excelente docente, una mujer que sabía muchísimo, o por lo menos nosotros la veíamos así. Y claro. resulta que en una de las sesiones necesitaban a alguien, un voluntario, y yo tengo problemas de columna graves. Yo tengo 2 operaciones en la columna lumbar y casualmente yo andaba con crisis porque, bueno, estaba en Sao Paulo, estaba estudiando, pero además de eso yo aproveché para pasear bastante. Y tenía la crisis de ciatalgia a millón. Y piden un voluntario y yo dije yo, mira, yo tenía un dolor que yo decía, yo esta noche como que no voy a salir, esta tarde no voy a salir, concho. Y yo estaba fastidiado, era por el dolor, ¿no? Por la imposibilidad de salir a conocer, pues Sao Paulo es muy A grande. bailar samba. No, no bailé samba, no bailé nada, realmente no bailé nada, pero era caminar y conocer, Sí. básicamente, pues nunca en mi vida había estado en Brasil. Y entonces, esa señora me aplicó la técnica de aguja seca. Y cuando yo me levanté de la camilla, que yo le digo a mis compañeros de curso, no siento nada. Y entonces ellos me dicen, tú estás echando broma, tú quieres quedar bien con la profesora. Y le digo, les juro que no siento nada. Y yo sentía un dolor hasta que me acosté allí en esa camilla. En una escala de evaluación del dolor, del 1 al 10, como un 8, que casi que Increíble, yo no claro. aguantaba estar de En pie pocos durante la sesión. minutos. Entonces yo pude experimentar en mi propio cuerpo eso, que Sí. fue el empleo de las agujas. Yo no sé casi nada acerca de la medicina tradicional china y mucho menos del empleo de estas técnicas en los cuales tú sí eres especialista. Y muchos colegas míos fisiatras o varios colegas fisiatras que yo conozco, ellos sí se fueron por ese campo y eventualmente fui a tratarme con ellos. Y me fue muy bien. Y en virtud de eso es que tú estás hoy en este programa porque tú estudiaste. Tú no hiciste un cursito de 3 meses. Y este No. programa de hoy, precisamente yo se lo quiero dedicar a aquellas personas que, como tú, no estudiaron en una universidad de las que nosotros conocemos, una carrera determinada, tradicional, como la mía o como la que ambos tenemos. En el segmento pasado tuve al entrenador Armando Pereira, que él es comunicador social, Qué egresado de la bueno. Católica. Él sí es egresado de la Católica. Y él se hizo coach nutricional y entrenador deportivo, pero es un señor que es levantador de pesas desde hace 20 años. ¿Me Claro, entiendes? él sabe. Entonces, somos personas que podemos tener, digamos, moral para recomendar algo Sí, porque lo sí, hemos probado en nosotros mismos. Por eso yo claro, aplaudo tu presencia y tu formación. gracias. Yo pido disculpas si muchas personas que vayan a ver este programa fueron tratadas por acupunturistas que no estaban bien entrenados porque tal vez no tuvieron la posibilidad o quisieron empezar a hacer dinero a base de esto sin tener los estudios correctos y las técnicas debidas.
eso a veces causa un impacto en la población, porque así como la voz se corre de cosas buenas, como por lo menos yo aquí en Tucson, que comienzo con 2 pacientes mexicanos y ellos inmediatamente corren la voz, ella me curó, ella me... Así también se corre la voz de lo negativo, esa persona me hizo daño, esa persona, esa aguja duele, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me da lástima o le hicieron como una imposición de manos en una sesión de acupuntura, aquí también lo he escuchado. ¿Ves? Eso no es acupuntura, eso no es medicina china. Yo respeto lo que la gente quiera hacer, pero por favor no utilicen el nombre de la acupuntura si usted realmente no Eso tiene es los antiético, conocimientos. Margaret. Eso es Sí. estafa. Sí, claro, es una estafa. Si realmente a ti te gusta hablar con los espíritus, tener otro tipo de técnicas, llámalo así, con ese tipo de técnica que tú estás utilizando, sin miedo a esconderte detrás del nombre de acupuntura. Pero si vas a practicar acupuntura, por favor, estudia de los que hemos estado fuera en China preparándonos o estudia realmente de un chino. Ten el valor y ve a China y hazlo, porque es muy bonito también salir de tu zona de confort y decir, tengo la valentía de aprender lo que yo quiero aprender en el país de origen, ¿no? Donde se Claro. Tú has sido originó instructora también, esto, Margaret. hacerlo. Y Sí. no se te ha ocurrido la iniciativa de repente de dictar seminarios aquí o un tipo de estudios que respaldada por una institución, no sé cuál, no sé cómo se lleva a cabo eso aquí. ¿Ya has pensado en Sí, eso, sí, Margaret? eso viene, eso viene. Si Dios quiere, eso viene el próximo año. Qué Por los bien. momentos, yo estoy con un poquito el corazón en Venezuela porque no he ido desde hace más de 7 años. Entonces, como tengo un poquito el corazón en Venezuela, lo he pensado o he pensado en llegar. Bueno, ya no sería sorpresa porque si mis padres ven este programa van a saber que no es sorpresa, pero yo quiero llegar en diciembre a Venezuela. Yo quiero pisar mi tierra porque esta bandera ha recorrido Alemania, China, Italia, aquí Estados Unidos. Esta bandera tiene conmigo 11 años. Desde que yo salí de Venezuela fue un obsequio, ¿no? De mis padres y me dijeron, llévate tu bandera, ¿Esa es la no te de vayas 7 sin o tu la de 8 bandera. estrellas? Es de 7. Esa es mi bandera. Esa es Yo quería nuestra tapar, por bandera. si acaso, yo quería taparla, pero bueno, pero con 7, porque esa fue la que yo me llevé hace 11 años con muchísimo orgullo, y esta bandera es la que yo, por lo menos cuando he escalado altas montañas en China, como por lo menos Huangshan, que es la montaña amarilla, que es una de las montañas más bonitas de China, ahí voy yo con mi bandera. Si me toca en las graduaciones que he tenido, en las presentaciones de grado, ahí voy yo con mi bandera. Mi hermano también tiene esa misma forma de ser. Los dos, cuando hemos ido a la Great Wall, a la montaña, ¿cómo se llama? La muralla china, ahí vamos con nuestra bandera y ahí tenemos nuestra foto con la bandera. Qué Entonces, bonito. sí, cada sitio importante que nosotros hemos pisado dentro de China y fuera de ella ha sido con nuestra bandera, siempre. Y tú actualmente estás radicada en Arizona. Tú allá Sí. tienes una consulta en la cual tú atiendes pacientes y tú haces, aplicas estas técnicas que tú aprendiste durante tantos años de estudio en China. Sí, aquí estamos en Tucson, con una mini clínica, como la llamo yo, con todas mis cosas que me traje de China. Y gracias a Dios los pacientes que me han tocado, tanto americanos como mexicanos, como colombianos, he tenido pacientes venezolanos, son bastante abiertos, porque claro, apenas yo comienzo a hablar con ellos, ya ellos confían, dicen, no, ella sí sabe. Entonces he podido explicarles, miren chicos, tengo que tocarlos, ¿no? Tengo que palparlos, tengo que sentirlos. Yo no les puedo hacer una consulta de que les voy a lanzar la aguja y, ay, con ese miedo, ¿no? Como he visto aquí otras consultas que hacen, que les da como miedo tocar al paciente. No, yo entiendo también que esto es un país de demandas, aquí hay que hacer las cosas realmente muy bien hechas para evitar problemas. Y la medicina china aquí es bastante complicada porque mucho paciente a lo mejor tendrá esa Hay sensación mucho de que contacto físico. sí, no me debes tocar tanto, ¿no? No me da. Y yo a veces digo, no, yo tengo que chequear la columna, yo tengo que chequear ciertas partes del cuerpo. Yo estudié flebotomía La gente durante prefiere ir a un 8 años. quiropráctico, que yo les tengo pavor, por Sí, cierto. sí, sí, Yo tuve sí. Mis pacientes, pacientes van con Margaret, en el sobrepeso, Centro sí. Nacional de Rehabilitación, cuando hice mi posgrado de Medicina Física, pacientes cuadriplégicos de por vida, paralizados de sus 4 extremidades a consecuencia de estas prácticas de estos quiroprácticos, entre comillas. Wow. Tú me ibas a hacer un comentario de esto que más temprano me viste tomando agua. ¿Qué era lo que Sí, le quería? Yo quiero que tú compartas esa información con nuestra audiencia.
Antes de salir de China, nosotros tuvimos un congreso que me cambió un poco la forma de pensar sobre el plástico. Yo nunca he sido fanática del plástico porque yo crecí en montaña, es decir, el agua mineral de nosotros era el agua de la montaña. Mi papá decía, bueno, ya, abre el grifo y tienes tu filtro, toma tu agua, ¿no? Entonces yo no crecí comprando agua, por decirlo así. Para mí eso ya fue nuevo, fue una experiencia nueva. De hecho, yo en China apenas llegué, yo pasaba sed porque yo decía, ¿y ahora dónde tomo agua? Ah, claro, tengo que hervirla, la del tap water, El chorro. perdón, la del chorrito, tengo que hervirla, o tengo que entonces empezar a comprar agua en botella de plástico. Y me desagrada, siempre me desagradó mucho, hasta que empecé a comprar ya el agua en botella de vidrio, pero bueno, un poco agua más costosa, que si Perrier, que si la marca italiana, no son aguas un poco más costosas. Pero ese congreso me cambió porque realmente ellos explican cómo hoy en día empezamos a tener microplástico en nuestro sistema sanguíneo, en nuestra sangre. Es tan micro, obviamente, que no nos mata. No es que vamos a tener un plástico como ustedes se lo imaginan, ¿no? Estamos hablando de cosas muy micro. Pero para efectos de lo que nosotros en flebotomía llamamos coágulos o llamamos bloqueos, o sí, como bloqueos de sangre, em, por lo menos nosotros en medicina china, yo que hice flebotomía durante 8 años, yo chequeo mucho las venas del paciente, qué tan oscuras están, en dónde están, en dónde aparecen, ¿no? Entonces, por allí también yo busco el diagnóstico y por supuesto yo hago sangrías. Sangrados es una de mis técnicas más famosas, así como la es la aguja de fuego. Esas fueron dos técnicas que yo aprendí durante muchos años y me gustan porque realmente resuelven muy rápido la condición de dolor del paciente. Entonces, con esta historia del microplástico, pues realmente los doctores se han dado cuenta que las personas, por supuesto, en la parte de atrás de las piernas se puede ver claramente. Si usted en la parte de atrás de sus piernas, sobre todo en el área de las rodillas, de la parte de atrás de las rodillas, tienes venas muy oscuras, hay que ver qué consumes también, porque ahí no solamente la dieta tiene un peso, sino esta historia del microplástico también. Si tú eres una persona que consume botellas de plástico todos los días y estas botellitas están bajo el sol, es muy posible que micropartículas todos los días tú te la vayas bebiendo. Y además Sí. contiene, ese plástico contiene bismuto, bismuto, sí, así se llama. Y es un elemento que al sol, hace que el plástico hace una reacción química que es Ah, altamente es una tóxica. reacción química que es tóxica para nosotros. Igualmente, plástico en el microwave, en el microondas para tú almorzar todos los Sí, días. Yo entiendo que las personas tengan que trabajar diario, yo entiendo que las personas tengan a veces la facilidad de comprar plástico, porque lamentablemente, pues eso es lo que más accesible hay. Pero hay que tomar un poquito de conciencia porque es tu salud en juego. Al final yo siempre le digo a mis pacientes de qué ganas tú hacerte rico si después le vas a dar todo tu dinero a los médicos y a los hospitales porque no vas a poder vivir tu riqueza sobre con todo salud. aquí, que es el negocio Aquí es muy redondo. costoso y es un súper negocio porque aquí las Margaret, farmacéuticas ganan muchísimo sí, con cada yo, producto. yo quería preguntarte algo. La medicina tradicional china y esa especialidad que tú tienes se basa en varios principios fundamentales. A mí me gustaría que tú le comentaras a nuestra audiencia, son 4 o 5 principios fundamentales, creo recordar. Sí, hoy en día son más, porque hoy en día en la Tú los medicina mencionaste en moderna. otro programa muy conocido, de mucho prestigio, pero bueno, hoy estás conmigo para todos ustedes que Que están sí. disfrutando de Margaret, amigos. Y gracias, de verdad que muchas gracias por la invitación, doctor Eliezer. A ver, hay muchas teorías, es decir, vamos a explicarlo de una manera más fácil. Para que sea más práctico para el doctor diagnosticar un paciente, el doctor en su mente, en muy rápida, cámara rápida, pasan las distintas teorías que nosotros hemos estudiado a lo largo de nuestra carrera como acupunturistas o médicos chinos. Entonces, si tú ves un paciente
de temperaturas muy elevadas, bien sea baja o alta, entonces tú inmediatamente buscas la teoría de las temperaturas. Entonces hablamos del yin yang, calor o frío. Entonces tú comienzas a diagnosticar al paciente por qué está frío aquí, por qué está caliente aquí, por qué a través de la temperatura, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo deberían estar en yang y qué partes del cuerpo deberían estar en yin? Entonces ahí viene una teoría. Si el paciente entonces lo veo con extremo color de lengua, ponle tú una lengua muy roja, una lengua muy blanca, la tuya es blanca, tienes humedad en el cuerpo, hay que cambiar un poquito de esa dieta. Si estás comiendo helado, chao el helado. Mm, no, no, no. Fíjate que no. No, es rosada, es la luz la que hace ver blanca. El día Ajá. que te vi en el otro programa de nuestra común amiga, me la vi en el espejo, no, tengo mi lengua rosada. Ok, rosadita, rosadita Sí, sí, indica sí, bien. Ya cuando tienes afortunadamente. un poquito Ajá, blanco, sí, ya hay que continúa, ver Margaret. humedades. Ajá, entonces si el paciente me viene a mí con ese tipo de calor, entonces viene la otra teoría, teoría de los 5 elementos. ¿Qué está pasando con el paciente? Hay más agua, hay más fuego, hay más madera, hay más metal, ¿no? Entonces también hay que buscarlo por esa teoría. Si el paciente me viene con las venas muy oscuras, que yo a simple vista en sus manos o en sus piernas lo puedo ver, ¡boom! Viene la teoría de la sangría y la flebotomía. Entonces, dependiendo de la primera impresión que te da el paciente por vista, por escucharlos, ¿no? Hay pacientes que tienen voz muy, muy bajita, ¿no? Entonces tú dices, dónde está ese chi? ¿Dónde está ese movimiento de sangre? ¿Qué le pasa al paciente? Entonces ahí es cuando las varias teorías comienzan a jugar, ¿no? Entre sí. Y después las tienes que interconectar porque obviamente ningún paciente tiene un diagnóstico de libro. No existe, ¿no? Entonces, el libro es la guía, el paciente tiene Ujú. otra cosa mezclada con otra cosa y sobre otra cosa. Entonces tienes que tener claros esas teorías para que tú no digas que la acupuntura es 365 puntos que te memorizas y eso es la acupuntura. Eso no es la acupuntura. A mí me molesta mucho cuando las personas dicen, no, ya, tú le pones, hay un punto que se llama estómago 36 o Susan Lee, y le pones Susan Lee a todas las enfermedades. ¿Y dónde queda Susan Lee? No, Susan Lee siempre queda a 4 o 3 dedos bajo la rodilla. Y tú dices 4 o 3 dedos, ajá. Y si el paciente es más gordo, y si el paciente es más alto, y si el paciente es más flaco, y si el paciente tiene retención de agua, y si el paciente, entonces, ¿dónde está ese punto? Entonces, el punto no es como en los libros, ni jamás será como en los libros. Hay que estudiarlo, hay que sentirlo, hay que buscar las depresiones del cuerpo para poder conseguir la estimulación correcta del paciente. Entonces, no todos los pacientes se tratan por puntos, no todos los pacientes se tratan por canales, no todos los pacientes se tratan por la teoría de los 5 elementos, no todos los pacientes, o sea, no te puedes aprender una sola teoría y pensar que con eso vas a solucionar problemas, porque no vas a tener buenos resultados. A lo mejor en 2 o 3 pacientes tendrás suerte, pero es suerte. Y este tipo de cosas no es de suerte, es de estudio y de precisión. Y todas esas alteraciones son controlables con estas técnicas que tú manejas, producto de tus estudios durante tantos años. Sí, yo realmente a pacientes, ¿qué pacientes yo no atiendo? Un paciente que de verdad esté muy débil, porque si tú estás muy flaquito, ya muy débil, señoras muy mayores, yo no me atrevo porque yo tengo técnicas de estimulación. Yo necesito que tú tengas grasita, músculo, que Ujú. tú tengas chino, que tú tengas sangre, porque si no te me vas a desmayar, si no el paciente se puede desmayar. Y no es que el desmayo sea algo tan malo en la acupuntura, a veces uno resetea simplemente el cuerpo y el desmayo es un buen indicativo, pero eso es en ciertos casos. Entonces yo pacientes muy flaquitos, muy sin chi, sin energía, sin yo no los trato porque me da dolor que se me vayan a desmayar y a sentir peor. Este, de resto no, de resto pacientes muy, muy, muy gorditos o con mucha agua, con todo este tipo de cosas, poco a poco el tratamiento No existen siempre va a contraindicaciones, ayudar. Margaret. Sí, tú puedes tener infecciones, tú puedes causarle a los pacientes infecciones si tú eres un descuidado con tu higiene, tú puedes causarle al paciente neumotórax si tú eres una persona que no entiende qué tan largo van las agujas en ciertos lugares cerca de los pulmones, en la espalda sobre todo, y le causas al paciente un daño. Hemos visto en China videos y congresos donde ha pasado la agujita
y ha tocado los intestinos, ¿no? O ha perforado el intestino y ha sido tan pequeña la perforación que al paciente no le pasa nada, ¿no? Entonces, en la parte intestinal a lo mejor no es tan grave el problema, pero si llegas a tocar otro tipo de órganos, hígado, riñones, pulmón, corazón, sí le vas a causar al paciente un Claro. problema y a ti, por supuesto, un problema criminal y legal por mala praxis. Margaret, a mí me encantaría seguir hablando contigo, bueno, nos nutras a nuestro público y a mí mismo, por supuesto, porque este tema para mí es muy interesante. Eh, no quiero que te despidas sin antes darle tus redes sociales y contactos a nuestra audiencia, porque tú sabes cómo es el Zoom de implacable. Gracias, claro que sí, estoy aquí siempre a la orden por el Instagram, que es Margaret PhD Acupuntura, Margaret PhD Acupuntura. Siempre estoy ahí pendiente, si vienen a Tucson, bienvenidos, aquí estoy para recibirlos, haré lo mejor posible porque se sientan bien. Nosotros, o los que o lo que estudiamos en China, normalmente nosotros no tenemos ningún tipo de retención ni secreto con la información. Es decir, yo a ti te voy a decir lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué es lo mejor, recomendaciones que tú puedes hacer contigo mismo para que tú también te ayudes a mejorar, porque nosotros no somos curanderos, ni somos magos, ni deidades, ¿no? Nosotros somos seres humanos que a través de estas técnicas ayudamos a tu propio cuerpo a sanar. Aquí tú eres el que tiene la clave de tu sanación. No yo soy el instrumento y el conocimiento. Tú eres el ser que va a tener la motivación de hacerlo correctamente. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Yo necesito al paciente pendiente tratando de entender las indicaciones que yo le estoy dando para que se mejore y yo tengo que tener conocimiento y si usted no sabe algo, no hay nada más bonito en la vida que decir no sé. Si Claro, usted tiene un paciente que de verdad no sabes cómo tratarlo, di no sé, otra persona vendrá, otra persona tú le podrás dar ayuda, pero no ayudes a un paciente que no sabes cómo ayudarlo porque lo puedes empeorar. Ese es mi, ese es mi consejo. Margaret, de verdad que bueno, Dios te bendiga a Amén, ti, gracias. de Igual a verdad ti. a tu hermano por llevar ese gentilicio y ese orgullo que representa ser venezolanos de bien. Esto, amigos, de para todos ustedes, es la migración, que es bienvenida en cualquier parte del mundo. Estos somos los venezolanos. Gente como ella y como otras personas que quizás anónimas, muchas de ellas, son las personas que merecen hacerse virales en las redes sociales. Gente que comulga con los principios, con los valores y con el estudio, con la formación que es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. Claro. Margaret, muchísimas gracias. Yo Muchísimas espero gracias a seguir ti, contando doctor. contigo. Claro que Me voy a sí, nos vemos comprometer pronto. públicamente. Claro Muchísimas que sí, gracias. pronto nos Dios te veremos. bendiga, mi amor. Eres Un bella y abrazo. simpática, tal cual como te vi en el otro canal. Amén, gracias. Felicidades. Amigos, ella fue Margaret Suárez, esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias por su audiencia. Se me cuidan mucho, por favor. Y los invito hasta la próxima a través de mi canal. Más salud para todos ustedes. Hasta luego.